Hola a todos, bienvenidos a este espacio llamado Memorias que Resisten, un podcast hecho por María José, Mariana, Owen y por supuesto yo, Daniel. Hoy queremos invitarte a detenerte un momento, a escuchar, a reflexionar y sobre todo a sentir, porque vamos a hablar de algo que hace parte de la historia de Colombia, pero que muchas veces preferimos ignorar, que es el conflicto armado. A partir del informe Sufrir la guerra y rehacer la vida, no solo vamos a contar hechos, sino a comprender qué significaron para las personas, cómo transformaron sus vidas y qué quedó después de la violencia. Este no es solo un tema del pasado, es un tema también de la actualidad y que sigue viviendo en la memoria, en los cuerpos y en las relaciones de miles de personas. Los invito a que se queden y los dejo con María José para que nos cuente un poco más. Para entender lo que vamos a hablar hoy es importante ubicarnos en el contexto. El informe nos presenta el caso de Chamisa y Receptor, dos municipios que reflejan una realidad mucho más amplia del país. En estos territorios la vida cotidiana estuvo atravesada por la presencia de diferentes grupos armados, primero las guerrillas como lo son las FARC, el ELN y luego los grupos paramilitares. Pero esto no era una sola disputa armada, era una lucha por controlar el territorio, las decisiones y hasta la forma en que las personas vivían su vida cotidiana. Esto generó un ambiente de constante miedo, donde cualquier acción, el hablar, el callar, el quedarse o irse, podía poner en riesgo la vida de estas personas. Entre 2002 y 2003, la violencia alcanzó niveles muy críticos. Se presentaron desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, torturas e incluso desplazamientos masivos. Muchas personas fueron asesinadas de formas extremadamente violentas y en algunos casos sus cuerpos fueron arrojados a los ríos, no solo para ocultar la realidad o los hechos, sino también para sembrar terror en toda la comunidad. Las víctimas fueron principalmente campesinos, líderes sociales, jóvenes trabajadores y personas que no estaban en la guerra, pero que terminaron siendo parte de ellas. Aquí hay algo muy importante. La violencia no solo afectó a quienes murieron o a quienes desaparecieron, también afectó profundamente a quienes se quedaron sin un ser, sin su familia. Familias enteras vivieron la incertidumbre, el miedo constante y un dolor que muchas veces no tuvo cierre. Además de esto, no fue un caso aislado. Lo mismo ocurrió en otras regiones del país como lo son Montes de María, San Carlos o la Macarena, los que nos muestran que esta historia no pertenece a un solo lugar, sino a toda una nación. Ahora, cuando entendemos este contexto, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa con las personas que después de vivir todo esto? Le doy paso a Mariana para que nos ayude a entender esas huellas que dejan las guerras. Bueno, María José, muchas gracias. Cuando hablamos de afectaciones psicosociales, hablamos también de algo que muchas veces no se ve, pero que permanece. No solo se trata de entender lo que pasó, sino de lo que quedó dentro de esas personas y cómo se conformaron sus relaciones. Por ejemplo, a nivel emocional, las víctimas estuvieron expuestas a experiencias profundamente traumáticas. Prueba de ello es perder un ser querido, presenciar actos de violencia o vivir con miedo constante. Todo esto deja huellas muy fuertes en la vida del ser humano. Es común encontrar emociones como ansiedad, tristeza, miedo o incluso también síntomas que se pueden asociar al trauma. Pero hay algo que intensifica aún más el dolor en estas personas. Eso es la incertidumbre. Cuando una persona desaparece, no hay un cierre, no hay un momento claro para el duelo. Es como si estuvieran en un vaivén. Las familias quedan en una especie de espera permanente entre la zozobra, la esperanza y el dolor. A nivel familiar, las consecuencias también fueron muy fuertes, ya que muchas familias tuvieron que reorganizarse completamente. ¿Cómo reorganizarse? Por ejemplo, los niños tuvieron que dejar de ser niños y empezar a asumir responsabilidades, las responsabilidades de aquellos adultos que faltaron en su momento. Asimismo, las mujeres se tuvieron que convertir en madres cabezas de hogar, tuvieron que reconstruirse en medio de la pérdida y la dificultad económica. Además, también el desplazamiento forzado rompió todos los proyectos de vida de todas estas personas. Las personas no solo perdieron sus casas, perdieron sus raíces, sus redes de apoyo, su historia, y a nivel comunitario esto también dejó un impacto que es como el más amplio, que fue el miedo que generó desconfianza. Las personas dejaron de hablar, de reunirse, de participar, se rompieron todos los lazos de solidaridad y se debilitó así el tejido social. Las comunidades dejaron de sentirse comunidad y pasaron a ser personas individuales. Esto también es clave porque el daño no solo fue individual, sino que fue algo colectivo. Transformó la manera en que las personas se relacionan, confían y además pues construyen sociedad juntos.
Entonces, entendiendo todo esto, nos surgió otra pregunta. ¿Cómo se acompaña a alguien después de que sufre tanto dolor? O en cómo se aborda esto desde lo psicosocial. Es una pregunta muy clave, porque después de reconocer el daño que dejó el conflicto armado, es necesario sentarnos a pensar en cómo acompañar a esas personas en su proceso de reconstrucción. Y es precisamente donde entra el acompañamiento psicosocial, que busca precisamente eso, que no solo entender el dolor de esas personas inmediatamente, sino acompañarles en un proceso a largo plazo. Se trata de ayudar a las personas a construir su vida, pero también a darle un nuevo sentido a lo que han vivido. Y algo muy importante es que el enfoque no ve a las personas como víctimas, sino que también como personas capaces, resilientes, con capacidad de salir adelante. Y además ese acompañamiento no es solo individual, también se trabaja a nivel familiar, comunitario, porque el conflicto no solo afectó a esas personas, sino también afectó las relaciones que habían entre ellas. Por eso se crean estos espacios donde se encuentran para compartir sus experiencias, reconstruir esa confianza que quizá el conflicto armado perdieron y traer esos vínculos que debido al conflicto armado, valga la redundancia, se perdieron, se rompieron totalmente. Y aquí es donde hay algo clave que rehacer, que rehacer la vida para esas personas. ¿Cómo rehacer la vida que no significa olvidar y aprender a vivir con eso ocurrido? Transformar ese dolor quizás en memoria, encontrar nuevas formas de construir un futuro bonito, pero no dejando atrás lo que han vivido, ojo, porque lo que han vivido no ha sido fácil y no va a ser fácil de superarlo, porque es un proceso, y eso por eso lo dije anteriormente, es un proceso a largo plazo, pero donde hay una reflexión aún más profunda, porque después de todo esto, ¿qué significa realmente para esas personas rehacer la vida? ¿Cómo se pasa del dolor a la reconstrucción? Y aquí es donde quiero preguntarte, ¿tú cómo lo ves? Gracias, Owen. Qué buena pregunta. Escuchando todo lo que hemos hablado, hay algo que me queda dando vueltas, y es que cuando pensamos en el conflicto armado, muchas veces nos enfocamos en el daño, en lo que se rompió, pero no tanto en lo que se necesita para reconstruir. Y ahí es donde las disciplinas como la psicología y la actividad física y el deporte, que son nuestras carreras, empiezan a tener un papel muy importante y fundamental. Desde la psicología entendemos que el daño no es solo físico, es emocional, es relacional, es profundo. Por eso el acompañamiento psicosocial no se trata solamente de escuchar, sino de crear espacios donde las personas puedan elaborar su duelo, resignificar lo vivido y volver a sentirse seguras, incluso en el medio de la incertidumbre. Procesos como el manejo del duelo, la atención emocional o el fortalecimiento de redes de apoyo permiten que las personas no se queden solas con su dolor, sino que puedan reconstruir sentido junto a otros. Pero algo muy interesante es que la reconstrucción no ocurre solamente desde la palabra, también ocurre desde el cuerpo. Y ahí es donde entra el aporte de la actividad física y el deporte. En contextos marcados por el miedo, la desconfianza, el deporte puede convertirse en un espacio de encuentro donde las personas vuelven a mirarse, a compartir, a confiar, a realizar actividades corporales, juegos, dinámicas colectivas. Todo eso ayuda a reconstruir vínculos que la guerra rompió. El cuerpo que muchas veces fue escenario del miedo, del trauma, también puede convertirse en un espacio de sanación. Además, el deporte permite algo muy valioso, volver a sentir comunidad sin necesidad de hablar directamente desde el dolor. Y eso también es sanar. Entonces, cuando juntamos estas dos miradas, la psicológica y la corporal, entendemos que rehacer la vida no es solamente un proceso individual, sino uno colectivo. No se trata únicamente de superar el pasado, sino de reconstruir relaciones, confianza y forma de estar juntos. Y quizá ahí está una de las reflexiones más importantes, que sanar no es olvidar lo que pasó, es encontrar nuevas maneras de vivir con eso, sin que el dolor siga definiendo todo. Y en ese camino, tanto la psicología como el deporte pueden ser unos puentes, puentes para volver a encontrarnos, para reconstruir comunidad y para imaginar un futuro muy distinto. Muchas gracias. Porque reconocer el dolor es necesario, pero reconocer la capacidad de resistir y reconstruir es aún más poderoso.